Continuamos entonces, hermanos, en esta mañana con nuestro estudio acerca de Eva, la madre de todos los vivientes, y hemos agotado ya dos temas principales, que es su creación y tentación y caída. Les decía que en el tema de Eva íbamos a ver 4 eslabones o 4 temas principales. Hemos agotado 2 de ellos y si el Señor nos ayuda, hoy vamos a estar sobre esos 2 otros temas, que serían la maldición, el castigo que Eva recibió por el pecado, y un último es la esperanza a la que ella se aferró. En esta oportunidad entonces observaremos que nuestros primeros padres se dan cuenta del engaño de la serpiente y la mujer, aunque ésta mintió asegurando que el pecado no traería consecuencias. Recordemos que fue engañada por Satanás y Satanás le dijo que no habrían consecuencias, que al contrario habrían beneficios para ella. Pero, por supuesto, más que tarde se dio cuenta que sí habrían consecuencias y consecuencias nefastas. Así que hoy estudiaremos 2 consecuencias directas para Eva, para la mujer, y veremos la esperanza a la que ella se aferró. Hemos leído Génesis capítulo 3, versículo 7 al 21, y desde el versículo 14 encontramos que allí el Señor comienza a dar una sentencia sobre aquellos que habían desobedecido, por supuesto, primero sobre la serpiente, pero después continúa con Adán y con Eva. Así que vamos a ir entonces a nuestro primer tema en el día de hoy, tercero en el bosquejo general, que son las consecuencias o el castigo que Eva recibió por haber pecado. Específicamente lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Allí encontramos, hermanos, en esta primera parte del versículo, una primera consecuencia es que ella iba a tener dolor, iba a haber dolor en el parto, y una segunda consecuencia la encontramos en la segunda parte del versículo: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Así que vamos a ir sobre nuestra primera parte del versículo. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz. En el mundo perfecto que Dios creó, el dolor no tenía cabida, pero el pecado le abrió la puerta al dolor y a la miseria. La palabra multiplicaré parece dar la idea que traer hijos al mundo antes del pecado sería doloroso, pero no tan doloroso. Y que la maldición radica en aumentar los dolores. El texto dice: multiplicaré los dolores. Pero esto, por supuesto, no es lo que significa. No sabemos cuál sería la forma de traer hijos antes del pecado, pero lo que sí sabemos es que sería sin un ápice de dolor. No habría dolor, no había dolor allí, todo era perfecto. El dolor entonces es la consecuencia directa del pecado. Ahora, este dolor no solo incluye el momento mismo del parto, sino todas las incomodidades y fatigas que vienen antes y después de este. Es ese dolor que se tiene antes del parto, como, bueno, las mujeres se identifican con esto, los hombres no,
Aunque dicen que sí, que es que eso tiene que ver, que es que los hombres también nos mareamos, que es que los hombres también tenemos sueño. Pero vienen esos dolores antes, esas náuseas, esos mareos, ese dolor de cabeza. Todo esto, hermano, viene por causa del pecado. Pero no solamente antes, sino después también vienen cosas o asuntos después del parto, como la lactancia, no es fácil en algunas mujeres, la depresión, noches en vela con sus hijos. Todo esto viene por causa del pecado, consecuencias del pecado. Además, si los hijos crecen y resultan impíos, esto trae un dolor que acompañará a la mujer que le dio a luz hasta su lecho de muerte. Pregunto, ¿no es un dolor sumamente inmenso tener un hijo? Le pregunto a las mujeres. ¿Por qué hacen esa cara, hermanas? Añada esto a que no solo es doloroso, sino sumamente peligroso. Pero la mujer no solo sufre durante el embarazo, el parto, también parece claro que el ciclo mensual de la mujer, estrechamente ligado a la concepción, es fatigoso debido a los cambios hormonales producidos durante este ciclo. Muchas mujeres padecen síntomas físicos y psicológicos como el dolor de pecho, acné, migraña, irritabilidad, ansiedad, estado de ánimo depresivo, cambios en el apetito. No es cosa extraña que nuestras esposas e hijas tengan días en los que se deben esforzar más en no pecar delante del Señor con pecados como el descontento, la ira y la amargura. Todo esto viene por causa del pecado. Satanás le dijo a la mujer, no van a haber consecuencias, no te preocupes. Pero ella no se imaginaba todo lo que iba a acarrear. Todo esto vino por causa del pecado de Eva. Matthew Henry dijo, cada dolor y cada gemido de la mujer que alumbra o da a luz proclaman las funestas consecuencias del pecado. Ese dolor que siente la mujer es causa del pecado. Hermanos, y aunque la ciencia ha intentado por muchos medios evitar el dolor del parto, a través de partos humanizados, cesáreas, ejercicios de relajación, muchos otros fármacos, pero nada de esto puede desaparecer el dolor que causa y que tiene que causar parir a un hijo. El Señor en su sentencia le dice a la mujer, multiplicaré el dolor en tus preñeces. Eso eran consecuencias nefastas. Hermanas, cuando tengan la oportunidad de parir un hijo o de acompañar a alguien que lo hace, recuerde que es la sentencia de sumo dolor más que merecida. Nosotros como hombres hemos pecado delante de Dios y merecemos dolor. Pecamos como humanidad y el dolor de concebir, gestar, parir y criar una vida nos recuerda que el mundo está bajo maldición por el pecado. Hermanos, a medida que aumenta el pecado, se multiplican los dolores y la aflicción de este mundo caído. Así que entendamos, hubieron consecuencias nefastas para el mundo. Todo esto viene por causa del pecado, por supuesto, de nuestros primeros padres, pero también nuestro. Quiero que pasemos entonces a la segunda parte del versículo. Donde nos dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entender
esta segunda parte del versículo es un poco más complejo que la primera parte. Los teólogos lo han hecho utilizando un pasaje al que se utiliza o en el cual se utiliza la misma expresión gramatical, que es Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis capítulo 4, versículo 7 nos dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este versículo nos habla de la lucha que tenemos contra el pecado. El pecado está al acecho. El pecado quiere dominar por completo al hombre. Lo quiere hacer su siervo. Esto es lo que significa deseo. Se quiere enseñorear. El pecado siempre querrá poner bajo su servicio al hombre. Pero el texto dice que en lugar de esto el hombre está llamado a dar la pelea, a enseñorearse del pecado, a estar por encima, a luchar contra él. El pecado nos quiere entonces dominar, nos quiere esclavizar, pero nosotros no nos entregamos dócilmente, sino nos resistimos y lo gobernamos. A esto podemos llamar luchar contra el pecado que todo creyente debe hacer. Así que entendiendo el contexto o esa expresión de deseo en Génesis capítulo 4, versículo 7, podemos dar más luz con respecto a Génesis capítulo 3, 16. En este último, Génesis 3:16, también se habla de una lucha como contrincantes a Eva y a su marido. Antes que pecaran, había un liderazgo perfecto. Adán tenía un liderazgo perfecto, sabio, cariñoso, protector y tierno. Despojado de gritos, de fuerza, de descortesía. Y antes que Eva pecara, su sujeción era el arquetipo o el modelo perfecto de sujeción y modestia. Despojada de toda vanidad, de toda soberbia y de toda altanería. Por tanto, esa relación era perfecta. Hermanos, nosotros no sabemos qué es eso, porque aún en los hogares piadosos en los que el Espíritu Santo ha obrado por años restaurando, y esposos y esposas han mortificado pecados, haciéndose ejemplares, aún se pueden ver esos vestigios, de la maldición del pecado. Hasta los más dulces hogares tienen rastros de la maldición del pecado. Pero observe esta consecuencia que vino sobre esta pareja. Desde entonces y en adelante, Eva se irritaría bajo la autoridad de su esposo. La mano tierna que le sujetaba ahora tenía una fuerza que podría lastimarla e incomodarla. Y ella buscaría no solo resistirla a la fuerza, sino que pretendería o quería sublevarse y querer ella tener el dominio. ¿Se ha preguntado, esposo, alguna vez, por qué será que mi esposa es tan dominante? ¿Por qué será que me contraría en todo? Hermanos, son consecuencias del pecado. La mujer tendría el deseo de enseñorearse sobre el varón. Ya no le iba a ser natural como antes del pecado. El hombre, por otro lado, por querer cumplir eso, la iba aquí a querer dominar. Hermanos, eso no era así antes del pecado. Adán tenía un liderazgo perfecto, sin mancha. Eva se sujetaba a su esposo tiernamente, pero después del pecado vinieron estas consecuencias. Pero además de esto, hermanos, la pareja sufrió la muerte en su relación perfecta. En primer lugar, hubo una división.
Ellos habían sido creados para ser uno, ¿recuerdan? Uno, como explicamos en nuestra enseñanza anterior. Ellos habían sido creados para reflejar la imagen del Dios Trino. Antes de pecar eran uno, caminaban hacia un mismo lado, no tenía conciencia individual, sino que cada uno se concebía en unidad con el otro. No obstante, en el pecado se vieron el uno al otro desde su perspectiva caída, fraccionados, aislados y separados el uno del otro. Por el pecado, la conciencia de identidad plural se fracturó en dos conciencias de identidad individual. Pasaron de ser uno, con una sola mente, a ser dos almas, con conciencias individuales, y esta unidad se fracturó. No solo el hombre y la mujer dejaron de pensar igual, sino que además, actuando según lo que acababan de conocer, se alejan entre ellos y se alejan de los propósitos de Dios como pareja. Ellos habían recibido el mandato de multiplicarse, de fructificarse, de procrear, de llenar la tierra y sojuzgarla. Pero fíjese en esto: cuando ellos se cosen para sí delantales con hojas de higuera, ellos se estaban separando. Estas hojas sirvieron como separación sexual. Ya no eran uno, sin vergüenza. ¿Recuerdan? Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, porque eran uno. Pero ya eran dos seres reclamando separación individual. Allí se rompió esa relación matrimonial que se prometió en Génesis capítulo 2, versículo 23 al 25, que dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Las hojas de higuera, por tanto, mostraban un rechazo al propósito de Dios. Ya no querían, como antes, darse el uno al otro para cumplir el mandato de Dios. Note, hermano, que ellos no se cubrieron los ojos, no se cubrieron los oídos, hicieron delantales para cubrir sus intimidades. Con los delantales, reitero, pusieron una barrera, el uno para el otro y ambos para con Dios. Juntos rechazaron el compañerismo. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque eran uno. Nadie se avergüenza de su propio cuerpo. Si alguien vive en una isla desierta, siendo el único habitante y con un clima perfecto, quizás no se vestiría. ¿Por qué? Porque está solo, no se avergüenza de sí mismo. Pero Adán y Eva empezaron a reclamar individualidad. Ya no eran uno. Ahora se negarían el uno al otro. Se avergonzaron y se rehusaron a cumplir con libertad los propósitos de Dios. Pero hermanos, quiero que observen algo. Y es que esta condena está impregnada de gracia. Alguien dijo: la misericordia se mezcla con la ira en esta condena. La mujer tendrá dolor, pero será al tener hijos, y el dolor se olvidará por el gozo del nacimiento de un hijo. Esta estará sujeta, pero lo estará a su propio marido, que la ama, no a un extraño, tampoco a un enemigo. La condena no era una maldición para llevarla a la degradación,
sino una disciplina para llevarla al arrepentimiento. Nuestro Dios es amplio en misericordia y aunque castigó, no hizo o no lo hizo para destruir. En cambio, mostró misericordia. El Señor no le quitó la vida en el acto, no le arrebató el privilegio de ser madre, no le quitó el lugar dentro del matrimonio de ser la ayuda idónea, de ser la esposa de Adán. Observe, hermano y amigo, el dolor que ella sufriría sería compensado con un hijo. Peor que un dolor es un dolor sin ninguna compensación, sin recibir nada a cambio. Ella continuó siendo la madre de todos los vivientes. El sufrimiento no le quitaría el privilegio de ser madre. Ahora Dios la sometió a sujeción y la dejó bajo autoridad, pero no bajo la autoridad de la serpiente, su enemigo. En cambio la sometió a su esposo, quien la amaría, quien la cuidaría y quien la sustentaría. Tampoco la despojó del lugar de esposa, aunque iba a vivir en conflicto. Esa relación ya no iba a ser tan fácil, pero aún la mantuvo allí. Dios pudo haberla relegado a una posición inferior, pero no lo hizo. Nuestro Dios le mostró misericordia. Pero hermanos, estos beneficios que Eva no perdió son tan solo pequeños destellos de gloria, ya que Dios le da una muestra más gloriosa de gracia al ofrecerle una esperanza más solemne e incomparable a Eva, a la que ella misma se aferró. Había recibido consecuencias, el Señor había puesto su mano sobre ella, por su desobediencia había implantado dolor, esa relación en la que ella iba a tener con su esposo no iba a ser como antes, pero sin embargo le conservó el de ser madre y de ser esposa. Esto es misericordia. Pero hubo algo más glorioso, hermanos, más maravilloso, y es que ella o el Señor le promete que habría una redención para ella. Esto me lleva a mi segundo punto general, a mi segundo asunto, y es la esperanza a la que Eva se aferró. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Antes de pronunciar las maldiciones con las que tendrían que lidiar el primer hombre y la primera mujer, Dios pronuncia unas palabras de ira, pero de esperanza para la mujer. En ese versículo encontramos la maldición que Dios da al espíritu maligno que mora en la serpiente, es decir, a Satanás. En esta maldición, Eva pudo encontrar una esperanza para la condición en la que había quedado por su pecado. Este versículo es el inicio de buenas nuevas para la humanidad. Aunque estas son palabras de maldición para su enemigo, no lo eran para Eva. En esas palabras se le promete y se le dice que su simiente, es decir, un hijo suyo, destruiría, aplastaría a su peor enemigo. Es seguro que ella no entendió todo lo que implicaban estas palabras, pero cuánto consuelo debieron haber aportado al corazón avergonzado de nuestra madre Eva cuando escuchó las palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella entendió entonces con esas palabras que no iba a ser destruida instantáneamente por su pecado, que no perdería el beneficio de la maternidad, sino que aún podría concebir hijos y ser la madre de todos los vivientes. Aquí Eva estaba percibiendo la gracia misericordiosa de Dios,
Y estas, por supuesto, eran muy buenas noticias para ella. Escuchar que su simiente golpearía y aplastaría la cabeza de su peor enemigo, esto le prometía que su raza no estaría para siempre bajo el dominio del mal. Estas palabras le sugerían a la mujer que existía una solución definitiva para su pecado y para las consecuencias nefastas de la que ella era gran parte responsable. No podemos saber cuánto entendimiento tuvo Eva de la promesa. Es la primera vez que se menciona la redención. La información que ella posee es muy limitada, pero lo que sí es claro es la esperanza a la que ella se aferró, que algún día uno de sus descendientes vencería a su enemigo mortal. Quizás una evidencia de esto es Génesis capítulo 4, versículo 1, cuando nace su primer hijo, cuando nace Caín. Versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo, y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Note esa expresión de alegría, de gozo de haber adquirido un varón. El nombre de Caín básicamente significa lo tengo o aquí está. Es probable que el pensamiento de Eva fuera que Caín era la simiente que Dios le había prometido, el libertador que vendría de ella. Así que tiene sentido que Eva dijera: tengo al hombre del Señor, tengo la esperanza en mis manos. ¿Nota, hermano, la esperanza allí? Eva creía que tenía en sus brazos a su Redentor, pero Eva no podía estar más equivocada, ya que tenía en las manos a un asesino. La desilusión debió ser profunda al quedarse sin un hijo, ya que Caín mató a Abel. Sin embargo, cuando Dios le permite concebir otro hijo, ella exclama lo siguiente, Génesis capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set significa sustitución. Vemos de nuevo a Eva reviviendo su esperanza al concebir y dar a luz otro varón. Hay otra acción de parte de Dios muy importante en este suceso con Eva y Adán. Y es que Dios mismo les hace túnicas de pieles para vestirlos. Génesis capítulo 3, versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos habían hecho delantales de hojas y el Señor aquí los viste de pieles. Para obtener estas pieles, Dios mismo tuvo que hacer un sacrificio. Tuvieron que morir animales inocentes. Por tanto, creemos que ese primer sacrificio a favor de los seres humanos, Dios lo hizo a favor de ellos. Dios mismo toma animales, los sacrifica para hacer estos delantales de pieles. Las primeras muertes físicas deberían haber sido las de aquel hombre y aquella mujer, pero fue un animal que pereció. Esto era una sombra de la realidad de que Dios daría un día muerte a un sustituto para redimir a los pecadores.
Desde allí, hermanos, desde que Adán y Eva pecaron y el Señor comienza a darles esa esperanza de redención, el Señor comienza a mostrar de qué manera tenía o vendría la salvación para los hombres. ¿Hubieron castigos? ¿Hubieron consecuencias? Sí, por supuesto que sí. Pero el Señor, en su misericordia, da una esperanza. Y Eva se aferró a esa esperanza, que un día uno de sus hijos, uno de sus descendientes, venciera a la serpiente. Y por supuesto, ella no tenía el conocimiento que nosotros hoy tenemos. Nosotros hoy sabemos y creemos que esto pasó. Uno de sus descendientes, Jesucristo, vino, murió en la cruz y venció y deshizo todas las obras de Satanás. Déjeme aplicar esto. Le he hablado de las consecuencias nefastas del pecado en el que cayeron nuestros primeros padres. Ahora, la Biblia nos dice con claridad que nosotros heredamos esas consecuencias al haber sido Adán el representante de toda la raza humana, y al pecar él, todos nosotros heredamos ese estado y esa condición pecaminosa. Como consecuencia de la caída, el pecado se convirtió en universal, excepto en Jesucristo. Jesucristo nunca pecó. Ninguna otra persona que haya vivido jamás en esta tierra ha estado libre del pecado, solamente Cristo. Cada uno de los que estamos aquí, o cada uno del que está aquí, es testigo de mis palabras. Todos hemos experimentado ese sentido de rebelión hacia los mandamientos del Señor. Pero si lo llevamos al tema que nos atañe, más de lo que quisiéramos, nos vemos llevando a nuestro liderazgo de manera opresiva, brusca y sin misericordia, de una manera carnal, deshonrando el modelo que Dios ha establecido y actuando como Satanás ha querido que el hombre actúe siempre. Nosotros debemos reconocer que aunque conocemos al Señor, que aunque nos hemos rendido al Señor, aún seguimos teniendo un liderazgo como Satanás quiere que lo tengamos. Las mujeres también luchan con este deseo de dominio, con esa falta de sujeción amorosa y voluntaria, llevando el rol dado por Dios como una carga insoportable y fastidiosa. Las mujeres también se ponen del lado de las tinieblas cuando se unen voluntariamente al diablo y se oponen a Dios en obediencia. Pero mis hermanos, les recuerdo que con la sentencia vino también la misericordia y la gracia para toda la humanidad. El lenguaje de Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa del Redentor futuro es concordante con toda la Escritura. Es más, toda la Biblia es la exposición del contenido de esta maravillosa promesa. Ella nos relata todo lo que Dios iba a hacer y ha hecho para redimir a aquellos cuyos primeros padres cayeron en pecado. Hubo una luz en medio de ese escenario tan lúgubre, donde no había esperanza alguna para los hombres, donde el tentador se percibió como el único triunfador sobre Dios y su creación. Pero ese mismo Dios de paz y misericordia hizo que un descendiente de aquella mujer engañada desafiara y venciera al enemigo de nuestras almas. En Romanos capítulo 16, versículo 20, encontramos un sonido de esperanza para nuestras almas. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo asumió entonces forma humana
se hizo hombre, nació de mujer, descendiente de Eva, y al resucitar destruyó el imperio de Satanás. En Cristo, hermanos, se cumple esa promesa maravillosa. Muchos textos más, pero déjeme darle uno más. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer todas las obras de Satanás. En un estudio anterior le decía que Dios había dado un orden en su creación, donde Él era la cabeza, donde estaba Adán y Eva siendo uno solo, y iban a subyugar la tierra. Pero Satanás quiso invertir ese orden, y en Adán y Eva lo hizo. Pero en Cristo todo eso es deshecho. En Cristo todo eso no puede estar, porque todas las cosas son hechas nuevas. Mis hermanos, la esperanza a la que se aferró Eva es la realidad en la que todos vivimos. Los creyentes creemos que Cristo destruyó a quien tenía el imperio de la muerte, que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, y por tanto los hijos de Dios pueden por la gracia conformarse a lo que Dios por su palabra exige de ellos. Como dijo alguien, por medio de la cabeza, Adán, nos volvimos pecadores, pero por medio de la segunda cabeza, Cristo, podemos volvernos sin pecado. Entonces, aunque el propósito de Satanás desde el principio ha sido trastornar, desordenar y destruir las obras de Dios, y aunque con Adán y Eva pareció lograrlo, en Cristo los hombres y las mujeres pueden ser restaurados. Entonces, aunque la mujer sabe que los asuntos relacionados con la maternidad son dolorosos, no los evita por esta razón, sino que los aprecia como una gracia para con ella. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Hermanas, es doloroso, pero es el don que Dios les ha dado. Así que a diferencia de la simiente de la serpiente, que no son otros que aquellos que comparten el propósito del diablo, y al igual que él son enemigos de Dios, la simiente de la mujer, que podemos decir que son el pueblo de Dios y aquellos que aman a su Redentor, estos ven tener hijos como un privilegio y una forma de dar gracias a Dios. Hermanos, en nuestros hogares se debe ver a qué simiente pertenecemos. Todo hogar cristiano debe ser un ejemplo y reflejo de piedad. Debe tener el pecado no como norma, sino como un enemigo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, tenemos consecuencias heredadas de nuestros primeros padres, tenemos consecuencias de nuestro propio pecado, hermanos, pero esto no es excusa, porque en Cristo todo esto es nuevo. Así que nuestros hogares debe ser un reflejo de que Cristo está en ellos. ¿Podemos nosotros los hombres tener un liderazgo piadoso en nuestros hogares? Por supuesto que sí. ¿Pueden nuestras mujeres ser sujetas, sumisas, en obediencia al Señor? Por supuesto que sí. En Cristo podemos hacerlo. En el mundo sin Cristo, cada hogar es un reflejo de que allí gobierna Satanás. Pero en la iglesia, en Cristo, debemos reflejar
en nuestros hogares que Cristo está allí. En el versículo siguiente de 1 de Juan 3:10 dice que en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hermanos, hay hijos de Satanás, pero hay hijos de Dios. Y qué bueno, y que el Señor nos permita ser esos hijos de Dios, que hemos conocido a Dios, que tenemos una esperanza, que nos hemos aferrado a una esperanza, y que esa esperanza es Cristo, y vino a deshacer todo lo que Satanás había destruido, pero en Cristo todo es restaurado. Así que démosle gracias a Dios en esta mañana por su palabra.